Buenas tardes, qué gusto que nos acompañen a este espacio de prácticas y este espacio específicamente en el que tenemos invitados nacionales e internacionales. Tenemos el gusto de que nos acompañe Sofía Zapato, una gran... Zapato, Sofía Zapata, Sí. una gran ilustradora nacional. Entonces, ahora le vamos a dar paso a Eduardo Villasís, que es el fundador de este espacio, y también de paso nos presenta a Sofi. Bienvenidos todos, qué gusto. Bueno, bienvenidos a todos los que están ahí viéndonos por las redes y también a los que están aquí en el foro Zoom. Chévere, bienvenidos. Hay caras conocidas que no he visto en tiempos. Bienvenidos. Es un gusto para nosotros tener a una distinguida ilustradora y artista ecuatoriana que también se dedica al clown y a otras actividades varias. Entonces, Sofía Zapata, mejor conocida como So Zapato, que tiene una trayectoria ya poderosa, a pesar de que es bastante joven. Salió seleccionada entre 500 ilustradores jóvenes importantes de hoy, y así tiene una serie de otros reconocimientos y premios. Y bueno, es un gusto que nos hable sobre su proceso y su trayectoria. Entonces, bienvenida Sofía, y bueno, te dejamos la palabra. Gracias, Eduardo. Gracias, chicos, chicas, chiques, por estar aquí. Voy a compartir pantalla para empezar. Para mí es como, bueno, primero agradecerles y nada, esperar que algo de lo que diga les haga sentido y les ayude como en su proceso creativo. Estoy como súper agradecida de poder hablar de la ilustración desde mi visión personal, porque creo que hay pocos espacios de reflexión de cómo se aborda, digamos, la ilustración o cualquier cosa, de hecho, cualquier profesión. Y de hecho, creo que el cómo vemos lo que estamos haciendo profesionalmente determina un poco el proceso creativo, es lo que me pasa a mí. Y quería un poco compartir con ustedes. Espérense un ratito. Okay. Sí, quería compartir con ustedes un poco desde dónde miro la ilustración y cómo funciona mi proceso creativo. Para mí es importante también dejar claro que porque también hay como un limbo, ¿no? En esto de la ilustración y el arte, hay mucha gente que mira la ilustración como arte y quizá el arte un poco más visceral, un poco más intuitivo. Y para mí la ilustración y el arte son comunicación y eso determina mucho cómo abordo mi proceso y cómo abordo las imágenes que creo. Entonces, eso es como un poco la base de dónde vamos a partir o desde dónde voy a partir esta charla. Como soy media rarita, necesitaba entender cómo funciona la creatividad y qué es básicamente, como para entender también el proceso en el que me estaba sumergiendo y también las cosas que funcionaban y las cosas que no en este caminar, ¿no? De la ilustración, que si bien uno puede estudiar diseño gráfico, no hay una carrera específica de ilustración y me parece que la gran mayoría, si no todos los ilustradores del Ecuador, un poco como solventamos las necesidades trabajando y errando, que es chévere, pero uno como que se tropieza, no sé, se raspa mucho, digamos, en el camino. Y necesitaba como entender esto y me preguntaba qué es la creatividad y cómo funciona y encontré como varias respuestas de varios lados que a mí me hacen sentido ahora y que creo que me funcionan a mí particularmente y hago énfasis en esto porque creo que, el proceso creativo es tan distinto como es la persona, ¿no? Y priorizaremos lo que sintamos que es necesario y eso varía de persona a persona, ¿no? Dentro de las respuestas que logré recopilar, entender, sentir y digerir, digamos, encontré esto, que la creatividad es de encontrar respuestas diferentes a los problemas de siempre, que es un proceso de momentos divergentes y convergentes,
me gusta también entender y contrapechar esto de la verdad y la realidad, que no necesariamente es lo mismo, pero creo que se necesita volcar en toda nuestra producción artística, sea lo que sea. Y algo que también he sentido y creo firmemente, porque lo he descubierto y lo he vivido en el camino, es que hay una simbiosis entre el artista y su producción artística que involucra a la humanidad. Para mí no, puede sonar muy hippie o muy de autoayuda, pero para mí es así tan tangible como el 1 más 1 es 2. Y si yo voy a hablar de mi proceso creativo, no puedo dejar de hablar de este aspecto. Esto de encontrar respuestas diferentes a los problemas de siempre nos genera una pregunta de cómo lograr eso, ¿cachas? Y encontré como una gráfica, digamos, que lo ejemplifica bastante bien y que me abre más posibilidades alrededor de este tema. Y es que imaginemos que tenemos como en la cabecita un montón de carpetas y que cada carpeta tiene información, ¿no? Imaginemos que una carpeta es, no sé, dibujo, la otra es los libros que he leído, la otra es filosofía, la otra es estética, la otra es, no sé, dormir, descansar, juego, lo que fuera, un montón de carpetas con un montón de información que podemos ir como asociando de forma diferente para encontrar respuestas. Entre más asociaciones encontremos, las respuestas van a ser menos predecibles y para eso necesitamos tener como carpetas, entiéndase, carpetas como información de varios tipos y variada para poder hacer asociaciones poco predecibles y más complejas. Y con la experiencia y llenando más de esas carpetas, pues podemos empezar a jugar y a ser más osados en esas asociaciones. Y si ya así estamos como del otro lado, ya llega como la genialidad, ¿no? Cuando podemos hacer asociaciones que nos hace sentido el resultado final, pero que realmente el proceso no es muy fácil de adivinar, ¿no? Y para eso necesitamos, como les decía, o entendí yo que necesitaba aumentar carpetas y aumentar información en cada carpeta, lo que implicaba, no sé, escuchar otro tipo de música que no es necesariamente la que siempre escucho. En esto me ayudó mucho el teatro porque empecé a notar que había como muchos guetos. Los ilustradores solo se juntan con ilustradores o solo ven exposiciones de ilustración, los de arte solo los de arte, los de plástica solo los de plástica, los teatreros solo ven teatro. Y fue muy chévere como ir combinando y mezclando las áreas y entendiendo toda la profundidad que aporta el explorar otros espacios que no necesariamente solemos explorar. Y claro, la contraparte es que cuando no tenemos estas carpetas muy llenas, podemos intentar hacer asociaciones, pero realmente estamos dando la vuelta a la misma idea con 2, 3, 4, 5 variantes, pero en realidad es como la misma idea. Y claro, en esta reflexión de necesitar tener más carpetas con más información, aparece también otros factores, que es diversificarnos, lo que les decía, de romper un poco estos guetos y también ser más reflexivos, porque el momento que ponemos más atención a las cosas es que podemos ir desmenuzando en estas como líneas que hay aquí, que vendrían a ser como los archivos de cada carpeta, ¿no? Y eso sí que define un poco la forma como vives más allá de tu profesión o del dibujo per se o de tu pintura o lo que fuere. Y algo que también defiendo así a capa y espada es que una de esas carpetas o varias tienen que ver con las emociones. Y lo remarco porque siento que hay como una tendencia generalizada, que es quizá menos en el arte, pero sí siento que es como bien generalizado, esta nota de endiosar la intelectualidad y quedarnos un poco en ese nivel teórico, digamos, y ponerle como poca atención o subestimar el tema emocional, que a mí me parece súper importante y al menos yo considero y veo que se plasma mucho en mi producción artística, ya sea en teatro o en ilustración.
Y esto de alguna forma, lo último que acabo de decir, esto de ser más reflexivos, esto de estar como conscientes un poco de lo que pasa a cada momento, no solo cuando dibujamos o no solo cuando bocetamos o pensamos una idea, sino como en general. Y esto de tener esas ganas de explorar estos otros espacios como la emotividad que no están como tan bien vistos socialmente, o el error, determinan también esto que les hablaba en algún momento, que es la simbiosis y entre artista y producción artística, y que para mí tiene que ver con el ser humano que eres básicamente, y que no puedes como desligar de lo que finalmente produces. Otra cosa que descubrí que me hizo un montón de sentido en cuanto a la creatividad son los procesos divergentes y convergentes, que básicamente es saber cómo y dónde editarte bien y permitirte jugar. Después de también como de explorarme y sentirme y analizarme, entendí que por ejemplo, para mí es súper importante el momento del juego y el momento del placer. Porque soy muy técnica también, soy como muy de encontrar respuestas desde la técnica, desde la gráfica, desde la estética, desde la armonía, como de todas las cosas que he aprendido y que he podido explorar, y soy como muy cabezotas, que yo siento que para equilibrar necesito como esto del juego. Entonces, ¿de qué va esto? El proceso creativo tiene dos momentos. El divergente es como estas líneas verdes, que es un poco que se dispara a varios lados, vendría a ser como una lluvia de ideas, esta posibilidad de botar todo lo posible y de no coartarte ni editarte. Es decir, si tienes un tema y por ahí te sale, puta, si viniera un helicóptero y botara no sé qué, o sea, permitirte incluso pensar en esos niveles que ya pragmáticamente quizá no tendrás la plata para contratar el helicóptero, pero está bueno pensar en todas esas posibilidades, y creo que es un proceso creativo bonito, dejarte volar lo más posible, porque después viene el proceso de edición, que vendría a ser el estado convergente, donde empezamos a tachar lo que funciona y lo que no funciona, y en ese proceso además puedes encontrar una especie de metáfora o de poética, porque quizá no puedes pagar el helicóptero, pero sí puedes encontrar una forma poética, metafórica, que reemplaza al helicóptero per se. Pero si inicialmente no te diste el espacio para pensar en el helicóptero, jamás vas a llegar a esa asociación de ideas y tu proceso creativo se reduce. Que nos vendría a pasar lo mismo que vimos antes de las carpetitas que tienen como poca info, es como nos seguimos dando la vuelta en la misma idea básicamente. Pongo como ejemplo este proyecto que es el resultado de una residencia artística que se llama Voces del Bosque, cuyo objetivo era llevarnos a varios artistas al Yasuní y tener una experiencia sonora en la selva, y después teníamos que desarrollar una pieza gráfica que evidencie ese proceso. Inicialmente yo fui a esta residencia con la idea de hacer un libro, y claro, cuando estoy allá es como, puchicas, es tan complejo, tan abrumador, tan mágico, tan entrelazado todo, porque teníamos un guía también que nos hablaba de sueños y espíritus y leyendas, y después oías animales que sonaban, no sé, a extraterrestres. Esta ave que se llama la oropéndola, que es la de acá, suena a gota cayendo en agua, ¿cachai? Y era estruendoso, era ¡wow! Y fue tan mágico que dije, puta, el libro no es, ¿cachai? ¿De qué va? Y un poco pongo de ejemplo porque hubo tantas experiencias mágicas que a la final no salieron en este producto, porque tuve que editarlas, ¿no? Después es como vives tantas cosas, sientes tantas cosas, pero al final, como yo vivo la ilustración desde la comunicación, también necesito escoger lo que sí funciona y lo que es claro para el espectador o para el lector. Y una de las experiencias que, por ejemplo, no salieron en esta cartografía, que además es un invento raro, fue una mañana que salimos en canoa y que había una neblina
Focasa que no se podía ver nada, pero absolutamente nada, al menos durante una media hora. Y fue mágico y fue quizá uno de los momentos más bonitos de la experiencia, pero que no había forma gráfica y además que linké con la parte sonora que tenía la idea de esta cartografía. Entonces esa experiencia, por ejemplo, no entró. Otra experiencia bonita también fue cuando este artista, que es Charlie, tocó en la selva. Los pájaros empezaron a alocarse, así. Él no escuchó en su parte de la selva, porque además es muy loco, ¿no? Uno creería que se puede escuchar bastante en la selva si te gritas, pero la verdad es que hay tantos sonidos y es tan tupida que no, no sé, a los 20 metros ya no escuchas mucho. Entonces él estaba tocando en una zona y en su zona él no escuchó nada, pero donde estábamos nosotros, que estábamos como, no sé, a unos 100, 200, 300 metros, los pájaros empezaron como a enloquecer durísimo. Y esa es una experiencia también que no entró en la cartografía porque quería un poco plasmar la parte como animal y si acaso también desde la mística de las comunidades de ahí, ¿no? Entonces, este es como un ejemplo también de cuando nos toca editar, pero nos permitimos jugar y pensar desde varios puntos de vista para después traducirlo a la pieza gráfica que queramos hacer finalmente. Este es un proyecto bien bonito que amo mucho porque fue una experiencia súper entrañable. Esto también tiene que ver mucho y por eso recalco que depende de cada persona, pero tiene que ver también con mi proceso creativo, porque yo soy mucho de, no sé, no me gusta hacer muchos bocetos tan detallados porque siento que al final termina siendo como una mala copia del boceto lo que hago. Y además me gusta como explorar y jugar y encontrar cosas en el camino. Estos es un ejemplo de los bocetos más detallados que he hecho en la vida, ¿cachas? Porque en realidad no me gusta. Yo cuando hago bocetos lo que busco es como la composición y básicamente tengo como círculos y cuadraditos y después sale lo que tiene que salir, ¿no? En medio como harto juego y exploración y mancha. Pero sí es cierto que bueno, esto sí tiene que ver mucho conmigo porque necesito como ese espacio de no saber la respuesta y de juego que les explicaba, que tiene que ver mucho con mi neurosis de tener el control. Entonces me pongo como trampas a mí misma para no estar como sosteniendo el control todo el rato. Entonces por eso intento como alejarme de los bocetos y ir jugando, digamos, de ir encontrando en el proceso. Entonces ya hablamos del proceso divergente y convergente que tiene que ver también con la sensación, sí, de juego también. Y ahora vamos a ver un poco de lo que para mí es esto de verdad versus realidad, que lo encontré hace poco teorizando. Me hizo clic algo que decía un artista que le escuchaba en México, y que siento que lo he sentido mucho también desde el teatro, y era un artista que hace maquetas sobre procesos traumáticos y tiene como cursos y tiene propuestas interesantes, también como de momentos históricos violentos, digamos. Entonces el man hace como maquetas y a través de este proceso de hacer las maquetas es como que va exorcizando social y personalmente como lo que les ha pasado. Y él contaba en una charla que él quería hacer una maqueta de su hermano muerto, que no recuerdo bien por qué murió, pero el man decide, en coherencia con esta narrativa, que la maqueta va a tener el tamaño de su hermano. Y entonces corta la tabla de, creo que me invento, ¿no? Como 1,70. Y ya corta la tabla
y, y empieza como a elaborar las cosas o lo que fuere, y un rato se queda como, chuta, pero no, o sea, mi hermano era más pequeño que yo y yo mido 1,65, igual me invento, ¿no? Entonces como no, ¿por qué pensé que tenía 1,70, cachas? Y en realidad, la realidad es que medía 1,65. Y el man ponía de ejemplo esto para decir, pero no, porque desde que murió, quizá mi hermano sí creció, ¿cachas? Creció en recuerdo, creció en amor, creció en reflexión y quizás sí se merece como el 1,70, ¿cachas? Y me pareció tan bonita la, la conclusión, el pensamiento detrás de eso, que es como, qué bacán, porque sí, no necesariamente lo que es real, lo que es verdad, es real, ¿cacha? Para mí tiene que ver mucho con la honestidad y con cómo aborda ciertos temas y de dónde aborda ciertos temas. Vuelvo a poner este ejemplo, porque aquí en esta cartografía hay un peso muy fuerte de mi percepción de los sonidos. Estos animales suenan a lo que yo creo que suenan, ¿cachai? Que si iba Juanita Pérez, quizá no escuchaba una gota en agua, sino escuchaba un chorro, no lo sé, quizá el Oatzin, que es este de aquí, no sonaba como estas trompetitas, sino que sonaba otra cosa, o la cigarra no sonaba cascabeles, ¿me explico? Entonces hay como, y tiene que ver mucho con lo otro que les decía, que es esta simbiosis artista y obra artística, que es cómo abordas y de dónde vives lo que vives y de dónde expresas y cómo te vuelcas en tu producción finalmente. Que tiene que ver también mucho con las emociones que también les había hablado. Pongo un ejemplo también de una ilustración que hice para un tema del Yasuní, donde siento que hay mi verdad, que parte también de reflexionar sobre ciertos temas, pero que no necesariamente son reales, ¿no? Y quizá por esto también, porque me gusta un poco esta lógica de ver el mundo desde unos ojos como más juguetones y reflexivos y metafóricos, es que hay como tanta, eh, eso, metáfora visual en lo que finalmente hago, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también, creo yo, con la postura crítica que tenemos respecto a diversos temas, ¿no? Y que eso, creo yo, no sale porque te den un trabajo del Yasuní, entonces de ese rato pienso y hago esto, ¿no? Es un poco quién eres tú como ser humano, ¿no? ¿Qué tema te atraviesa? ¿Qué piensas sobre ese tema? ¿Te interesa? ¿No te interesa? Que creo que también es algo para poner sobre la mesa, ¿no? ¿En dónde estamos gastando vida? ¿En qué tipo de trabajos estamos disfrutando ese tipo de trabajos o no? Porque creo que también determinan la profundidad y la calidad de tu producción artística. Y es a partir de eso, un poco como de todo lo que les explicaba, que empiezo a disfrutar mi camino como ilustradora. Yo ilustro desde el 2006-2007 y como se lo decía a alguien, alguna vez empiezo a disfrutar de mi proceso y de mi profesión desde el 2015. Y tiene que ver mucho con un poco todo lo que he hablado hasta ahora, que es entender cómo es mi proceso artístico, cómo soy yo, cómo quiero abordar ciertos proyectos, qué tipo de proyectos quiero abordar o no. Estas ilustraciones son del libro Distinta, que básicamente habla de una niña, habla de sentirnos bien con ser diferentes en un mundo en el que la gente se va por lo más cómodo y lo más fácil, que quizás es como andar cabizbajo, enojado, quejándote de todo. Y esta es una niña como diferente, distinta, que habla un poco de eso, porque a mí me fascina igual como esa inocencia y esa
transparencia que tiene la infancia también, y me parece que es como un icono bien bonito para un poco cachetearnos a los adultos en dónde, cómo y cuándo estamos viviendo como lo hacemos. Este es otro proyecto también de Aeroarte, en el que tenía que hacer un homenaje a las mujeres, y por fuerza tenía que haber como un elemento de Guayaquil, que había varios que podíamos escoger, y por fuerza tenía que haber una mascarilla, porque el tema era sobre la pandemia también. Y claro, ahí es como darle la vuelta al tema para no caer un poco en la mascarilla per se, o en el monumento evidente, ¿no? Y un poco también entrar en este espacio de la metáfora. Para mí es súper importante esta reflexión sobre el medio ambiente, porque de hecho creo que es la relación primordial que creo debemos sanar los seres humanos. Para mí, si tenemos empatía y tenemos respeto por una planta, por un pez, por un perro, por un mosco, claramente no pegaremos a nuestra mujer, a nuestro esposo, pagaremos bien a nuestros empleados. Entonces, para mí es como fundamental un poco reforzar ese tema, y como verán en todas mis ilustraciones o en casi todo lo que hago, está como súper metido este tema del respeto al medio ambiente. Este es otro libro álbum que hice que se llama Matilde, que aquí también un poco critico a la sociedad. El tema va de un pincel mágico que una niña roba, pero critico también esa sociedad que no le da ganas de jugar, ni de ver, ni de estar. En esta historia Matilde hace varias cosas y las personas simplemente no ven, ¿no? Están como en su rollo. Otra vez utilizo también el color para enfatizar la parte del juego, la parte de la infancia, y como les decía, a mí la infancia me parece un icono bestial para un poco replantearnos el tema de jugar, ¿no? Me parece que los adultos dejamos de jugar demasiado pronto, y creo que nada que ver, o sea, entre más juegas, más conciencia tienes, más sabio eres, creo yo, porque creo que en el juego tenemos un espacio bien bonito para reconocernos y encontrarnos como individuos, que creo también es el primer paso para todo lo demás. Algo que también se ha... ¿Cómo? Ahí, disculpa que te interrumpa, pero justo que mencionas acerca de de la importancia bueno, o de tu aprecio por la infancia, por los niños. Uh-huh. Yo te conozco y te llegué a conocer, fue gracias al vínculo que tuve con Sonacuario, que es la empresa que hace la revista infantil Lele. Entonces ahí conocí la ilustración infantil y te conocí a ti. Ahora, yo quisiera que nos cuentes cómo ha influenciado justo desarrollar tu trabajo con el enfoque en la ilustración infantil, cómo te ha influenciado como persona y ya obviamente después cómo se refleja eso en tu trabajo. Fue lo máximo. Yo creo que Sonacuario fue una de las mejores escuelas, y siento que el Beto fue uno de los mejores profes. Sobre todo por el ritmo y por el respeto que le tenían a la infancia, ¿cachas? A mí me movió full eso. Yo cuando llegué a Sonacuario tenía como un conflicto en el sentido de que soy muy de no comprar cosas que no necesito, por ejemplo, en la vida. Y sentía que el diseño, haber estudiado diseño, era un poco como vender cosas que quizá la gente no necesita, entonces estaba un poco como en ese conflicto. Y cuando llego a Sonacuario veo que, no sé, ONGs, proyectos sociales también necesitan comunicación, y veo la revista LE que hablaba de temas importantes a los guaguas sin subestimarlos, y era como, ¿what? Y además las ilustraciones, o sea, la posibilidad de ilustrar era como muy bacán. Yo siempre le tuve mucho miedo a la ilustración infantil. De hecho, cuando estaba en Sonacuario, la mayor parte del tiempo no ilustré, yo era diseñadora. Y fue bonito, porque creo que fue el espacio en el que literalmente me botaron a la piscina. De hecho, el Beto me obligó a ilustrar en la revista, y a partir de eso fue como hacer match con algo que yo ya creía, y
y venía de fábrica un poco, que es esto del juego, ¿cachas? No sé, me parece que nos ensuciamos un montón cuando vamos creciendo, nos ponemos como súper en el qué dirán, de no reírnos fuerte porque está mal, esta nota de no sé, de no ser torpe, no sé, es como tan atoraditos así los adultos que yo siempre he estado en plan de reivindicar. De hecho, porque yo era muy así, ¿cachas? Muy abochornada, muy para adentro, muy de bajona, muy cabreada, ¿cachas? Y cuando descubrí que hay otra forma de vivir, fue como, sí, y es como mi banderita, ¿cachas? Y el rato, yo creo que Sonacuario fue un poco, y la posibilidad de ilustrar para niños fue un poco como hacer match y quizá abrir una puerta en la que podía hablar con más luz, ¿cachas? Que venía un poco como así, como de bajón yo. Pero las ganas siempre han estado, quizás solo me dieron como las herramientas. Igual no creo mucho de esto de categorizar en ilustración infantil, ilustración juvenil, ilustración para adultos, porque para mí es comunicación, ¿cachai? Es como, ¿a quién va este libro? ¿De qué va este tema? ¿Qué le queda mejor? Una línea como media manchada que parezca acuarela, o le queda mejor una línea que parece lápiz, o ¿cachas? Es como va por otro tema la reflexión gráfica y no necesariamente es que es para niños, entonces hay que ponerles más colorcitos y cachetes rojos o lo que fuere, ¿no? Y de hecho me parece más interesante y retador hacer proyectos como menos coloridos, ¿no? Como lo que es Matilde, por ejemplo. No sé, me parece Sí, como más. sí, sí. O sea, te guías más por sensaciones también, ¿no? Sí, o sea, la parte comunicacional es lo que priorizo, ¿cachas? Y a partir de ahí sí hay como una sensación de qué quiero jugar ahora, de qué técnica quiero explorar, porque bueno, hago digital, pero emulo tipos eh, de técnicas de dibujo, entonces sí influye un poco. Igual algo que les quería decir también en lo de los libros, es que para mí es importante abordar, si bien, por ejemplo, Matilde es una historia bastante simple, que es una niña que se roba un pincel mágico, para mí es importante abordar un tema desde varios puntos, ¿cachá? Para mí el dragón eh, no solo significa el dragón, o sea, para mí, mientras hago este libro, estoy pensando, por ejemplo, en los primeros impulsos. Para mí el dragón es como el mal genio, que yo me lo tuve que domar mirándome a los ojos porque yo era demasiado mal genia. Eh, Tiene que ver el arte también, el proceso artístico, que sí se ve de alguna forma, tiene que ver también esta crítica a la sociedad que simplemente no ve y no juega, tiene que ver con el adulto versus el niño también, tiene que ver como con varias cosas, ¿cachá? Tú tomas el libro y ves una historia bastante simple, pero en mi caso como autora necesito como tener varias aristas que me ayuden a responder preguntas técnicas de comunicación mientras las voy haciendo, ¿cacha? Es como el dragón, ¿de qué color es, cacha? Como para mí es ira, entonces va rojo, ¿cacha? Que si yo no hubiera tenido eso, entonces quizá decía, bueno, pongámosle turquesa, ¿cacha? Pero quizá no, me explico. Igual pasa con Distinta, que tiene que ver también con el tema del medio ambiente, todos los momentos en que Distinta es distinta, está con algo, con algún animal o con algún elemento, por ejemplo. Aquí también quería abordar de alguna forma que no se ve, o sea, tú no ves el libro y dices, ah, es una niña autista, ¿cacha? Pero para mí sí era como esa nota de vivirte sola, de estar un poco como ahí con lo que ves y eso me ayudaba a responder ciertas cosas que sí solo era desde del de es distinta, quizá no hubiera podido como responder gráficamente tan rápido, ¿cachá? Entonces a mí me gusta mucho como tener varias líneas de narración, más allá de que la historia superficial sea sencilla, ¿cachá? Este es otro proyecto que se hizo para un periódico de Brasil, que igual hablaba un poco de la situación del Ecuador y, y, y un poco la situación, quería como plasmar esta sensación de vértigo, de no tener piso, ajá.
de este caos, ¿no? Porque me parece que hablaba el artículo justo de la época de este paro que se nos alargó un montón y que hubo un montón de muertillos. Este es otro libro, este es el libro que el Eduardo me hizo el honor de presentar, que es Debajo de Hoy. Este es un libro plegable, como se ve en la foto de acá. Y es un intento, mi primer intento, mi burdo intento, pero muy amoroso, de poner una reflexión filosófica sobre el tiempo en las manos de los niños, ¿no? Y este es un libro que plantea una temporalidad que va de arriba y abajo, y entonces empieza la historia con Valentín, que me parece que está el 20 de mayo, y termina con Marjorie, que pasan todas las capas del tiempo y Marjorie está pensando lo mismo que Valentín, pero el 19 de mayo, que es lo que está debajo de hoy, que es muy raro. Pero era un poco, esa era la idea, ¿no? Es como poner sobre la mesa otra forma de ver el tiempo, porque si piensas, si te pones a reflexionar un poquito, cachas que el tiempo es un tema transversal que determina también cómo abordas tu día a día, tus instantes, ¿no? Y eso también surge a partir de una reflexión de este tiempo lineal que es muy occidental y que es muy de no sé, como de competencia, de solo yo, de solo pasó en este momento porque el tiempo es lineal. Y es como, no, hay tantas temporalidades circulares, espirales, es como, invéntate tu forma de ver el mundo, ¿cachas? Y era un poco poner esa reflexión y ese juego en un libro. Como les contaba, también para mí influye mucho en mi producción artística como las ganas de jugar, ¿no? A veces como no soy muy de tener un estilo definido, eso también creo que se lo debo a Son Acuario y a Lele, pero creo que también tiene que ver con una personalidad. Mucho tiempo como me di de latigazos a mí misma porque sentía que no tenía un estilo y que debía tener un estilo para, no sé, surgir en el mundo de la ilustración. Y en algún punto caché que no, cachas, que mi personalidad no da, que me gusta como jugar a otras cosas, bien o mal, y que necesito así como permitirme saltar de una cosa a otra. Supongo que cuando encuentre como un trazo en el que quiera como profundizar durísimo, pues me pararé y profundizaré, pero por el momento me quiero permitir jugar y explorar. Entonces son una serie de 4 ilustraciones que se publicaron en el New York Times en español y era un texto también que habla un poco sobre este primer impacto con la cuarentena. Se llama Metamorfosis Inevitables y tuve la suerte de que me publicaran el texto y las ilustras también. Igual mucha metáfora, ¿no? Esta es una portada también que hice para Acción Ecológica, que habla sobre las brujas, que es una recopilación de información de cómo las mujeres han sido perseguidas por diversos temas y fue muy bonito porque hay mucha información que me pasaron las chicas para poder llegar como a esta imagen, ¿no? Como les contaba, para mí es como súper importante esto de la naturaleza que nos atraviesa o me atraviesa a mí como en todos los sentidos y es como inevitable casi, y también mi decisión personal y profesional de plasmar en lo que hago. Intentar cambiar, como les contaba, yo trabajo más en digital, pero sí intento como buscar y emular y remedar, digamos, técnicas de ilustración, porque siento que el trazo también tiene como una carga comunicacional y para mí es importante eso, ¿cacha? Como comunicar finalmente. También creo eh, que hay temas, ¿no? Que nos gusta, creo yo, igual quizá me equivoco, ya me contarán,
pero creo que hay temas que nos obsesionan, a menos a mí me obsesionan ciertos temas. El tiempo es uno de esos y siempre ando como por ahí, ¿no? La naturaleza, el tiempo, la infancia, siempre me piden como más historias. Sofi, y hablando de que hay muchos temas por contar, a mí me sale esta curiosidad de ¿qué te hizo decidir convertirte en una autora integral de libros? Ya que vienes ilustrando mucho tiempo y ya llevas como autora integral, ya llevas igual varios títulos. Entonces, ¿qué hizo que te decidieras ir por ese camino? Em, de hecho, varias cosas. Yo creo que hay una tendencia media pendeja de los adultos de subestimar a los niños, ¿cachas? Y de hablarles como si fueran profes. A ver, chiquito, esto es así, hay que aprender esto, ¿cachas? Y la moraleja es tal, ¿cachas? Y, y eso desde años, ¿cachas? Porque a mí me hacían lo mismo cuando yo era pequeña y me jodía un montón. Y en este proceso de ilustrar textos de otros, no siempre, pero me topaba con textos que venían con la moraleja. Además que siento que las editoriales en general, al menos las que están en las escuelas y que venden masivamente, como que le meten a esto de la moraleja, de mastique, o sea, súper masticadito, que no tenga que pensar demasiado, e incluso en las imágenes es como rosaditos, redonditos, eh, y por ahí me dolía el alma, ¿cacha? Como ser parte un poco de este círculo que le habla así a los niños. También tuve la suerte de toparme eh, con textos súper retadores y esos que te inspiran, ¿no? Y que dices, oh, más de esto. Eh, pero creo que quizá algo que determinó un montón eh, fue el teatro también y fue el hartarme de ilustrar, porque en el 2014 terminé el año así asqueada de ilustrar, ilustraba un montón. Y eso no me gustó, ¿cachas? Porque yo amo dibujar y en algún punto era como, ya no quiero más, ¿cacha? Qué asco. Y fue como crisis total. Justo en el 2015 hice el máster del libro álbum y un poco era también como para parar porque necesitaba un pretexto para no trabajar más y un poco reconectar. Venía también con una sensación mía de creer que no podía conceptualizar bien, como que era media tontita, qué sé yo, cachas, como era media desastre yo en mis procesos, no sabía bien qué onda, pero no me sentía con la capacidad de hacerlo bien, cachas. Y el máster fue maravilloso en eso porque eh, recibí clases de gente muy capa que tenían procesos creativos largos, más caóticos que el mío, ¿cachas? Y fue como, oh, y ellos llegaban como a un resultado genial, ¿cachas? Y era como, ah, entonces no es, o sea, como ahí entendí que no hay un proceso creativo, que hay que hacer boceto, que hay que no sé qué, que hay que no sé qué, que hay que no sé qué, porque yo ahí era como media caótica, ¿cachas? Y entonces dejé de darme latigazos ahí, caché que necesitaba tiempo para pensar las imágenes, que no era que era tonta o que no podía conceptualizar, sino que no me daba el tiempo para pensar bien, ¿cacha? Además, reconecté full con el juego que ya no tenía porque estaba trabajando como idiota, así era como maquila todo el rato. Y entonces ya se perdía esta nota del placer y del juego. Y en el juego yo al menos encuentro un montón de respuestas, ¿cachas? Y, y no sé, conecté por ahí con esto. Además era un máster del libro álbum, entonces había que hacer un libro álbum que sí me hizo sufrir, pero no sé, como conecté con todo lo que había dejado de conectarme por estar trabajando como bestia. Y también fue el teatro, porque cuando yo empecé a hacer teatro, entré en el conflicto de, pero quiero hacer teatro o quiero ilustrar, ¿cacha? Y eso es una tontería porque es una cosa inconsciente que tenemos o que yo tenía de que solo debo escoger algo, ¿cachas? Una cosa. Y fue como, pero no, me gusta una cosa, pero me gusta la otra, conflictuadaza, ¿cachas? Y después de pensar y pensar y pensar, caché que lo mío no era ni dibujar ni hacer teatro per se, sino contar, ¿cacha? Hablar de los temas que a mí me hacen sentido.
Ajá. Y entonces fue como, ya, cero crisis, ¿cachai? Es como, no es ni el teatro ni es la ilustración, es contar. Y si es por el teatro, bien, y si es por la ilustración, bien, y si mañana es por hacer pan, está todo bien, ¿cachai? Es como, es hablar de las cosas que me parecen importantes. Y, y nada, pues ahí ya me lancé. Después del máster decidí lanzarme a la piscina, que también es un tema, ¿no? Porque cuando yo trabajo mis proyectos propios, no recibo plata, ¿cacha? Por eso, y es como bastante tiempo sin, sin que entre plata para comer, ¿cacha? Entonces tengo que organizarme para poder ahorrar, para que esos meses, que a veces se alargan un poco más, porque quiero que se alarguen, porque quiero jugar, tener como para comer. Y eso determina como, sí, como muchas decisiones en la vida, pero que finalmente, hippie o no, ¿cachas? Me tienen feliz, ¿cacha? Y me tienen plena hoy por hoy. Eso. Qué chévere. Y ahora haces más cosas, inclusive estás haciendo dirección de arte como para este corto que estuvieron desarrollando, ¿verdad? Sí, de hecho se sigue haciendo igual. Justo ahora estamos en un proceso extraño en este corto a ver qué sigue, pero hasta ahora estaba siendo la directora de arte, que también ha sido todo un reto, es en 3D y es una historia bien bonita con el Beto. Todavía no está terminado. Si todo sale bien, se termina a finales de este año, pero sí, ¿no? Es como alinearte con una idea bonita. En este caso es una historia que el Beto escribió, que a través de este personaje habla de la migración y tiene unas reflexiones como bien sentidas, ¿cachas? Y nada, ajá, intentando ahí como alinearnos para que salga bien la situación. Y aquí, de hecho, aquí se acababa la presentación. Así es que sí hay más Sí, sí, muy, muy, preguntas. muy interesante. Es igual, les Sí. iba a recordar a los participantes que si tienen preguntas pueden hacerlo a través del chat, o si no, alzan la mano y les damos paso para que conversen igual con Sofía. Muchas gracias, Sofía. Qué chévere que estuvo. Oye, te quería hacer un par de preguntas, empezar ahí. Por ejemplo, tú mencionabas acerca de que ¿cómo fue tu formación? Cuéntanos, porque quería saber un poco acerca de eso. Yo estudié diseño gráfico en el Instituto Metropolitano de Diseño. ¿Mm? De ahí salí a trabajar en Sonacuario, estuve 1 año y medio. Me boté de eso, del trabajo, y me fui a la U Central a estudiar artes plásticas. Y después hice este máster que era especializado en libro álbum. Ujú. Y de ahí Ya, en teatro, todos los cursos de la vida, desde sexto curso, creo. ya, entonces Y entonces, claro, un poco mencionabas tú, claro, un poco ese conflicto entre las artes plásticas y la ilustración, ¿no? Me imagino cuando entraste en la central, ¿cómo fue tu experiencia? Ya, como diseñadora gráfica. Es que sí, hay un poco, eso es universal, no es la central, o sea, ahí está esta cuestión. Aquí hay Sí, bastante gente que estudia artes plásticas. ¿Cómo te sentías pasar el mundo de la comunicación al mundo del arte? O sea, que es que en el paradigma actual para mucha gente es bien distinto, ¿no? sí, de hecho fue un shock, porque yo idealizaba el arte. De hecho, si hubiera podido, hubiera estudiado primero artes plásticas, pero por lo que fuera me negué, ¿no? Porque, ay, pues, ¿qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Que se drogan, que está bien peligroso en la Universidad Central, no sé qué. Entonces, por lo que fuera, había dicho que no. Entonces, yo idealizaba, ¿cachai? Yo decía, ay, va a haber full gente así leyendo música, no sé qué. Y claro, llegas a la Central y full punky, así como un desastre. Ya. A primera vista, ¿cachas? Pero ya, como pragmáticamente en la educación, yo sentí que en la metro me dieron más infográfica, ¿cachá? Como más contundente. Esta nota de comunicación, teoría del color, era como... Y siento que en la Universidad Central era como que por encima, ¿cachá? Era como más cómo utilizas el pincel, más que por qué estás haciendo esa imagen, ¿cachá? ¿Qué comunica? ¿Qué vas a decir? ¿Qué quieres decir? ¿Cachá? Era como, sentí que la metro era más poderosa en eso. Otra cosa que me pasó y que siempre digo es que la Universidad Central me enseñó lo que no quiero ser en la vida, porque me topé con unos egos así de artistas focazos
y con una pose también como del loco, del trastornado, del no sé qué, y es como, oh por Dios, y no necesariamente se reflejaba en su producción artística esta genialidad, ¿no? Pero había todo este imaginario, y por ejemplo yo ahí dije, esto sí no, por favor. Pero algo que amo de la Universidad Central y de Artes, que no lo vi en la Metro, es esta nota de la filosofía, de la estética, de masticar los conceptos, ¿cacha? Esta nota del arte conceptual que más allá del trazo es como de dónde viene, qué quieres decir, no sé, y tuve la suerte de tener un par de profes que eran unas bestias y toda la filosofía que me leí básicamente fue en ese periodo. Y esa crisis, ¿no?, existencial. Además, justo en ese periodo tuve una época en la que no estaba bien económicamente y fue una bestia, ¿cachai? Vivirlo en la Central, porque ahí es como, te vuelves medio MacGyver, ¿no? Lo resuelves porque lo resuelves. Además, la Central, que tenía esa energía poderosa, fue una lección de vida, porque yo sentía, por ejemplo, que en la Metro era como todavía una burbujita de niños y niñas, y en la Central era como otra nota. Y algo que agradecí también un montón eran los panas, ¿cachai? Que creo que de ahí aprendí casi todo lo que aprendí en la Central. Era como esa gráfica, esas ganas de comerte el mundo, lo osado que eran ellos y ellas, cómo se juntaban. O sea, eso sí me revolucionó la cabecita. Y claro, fue un complemento perfecto, creo yo, porque en la Metro creo que se potencializó la parte de la comunicación, y en la Central un poco esto de la filosofía, de desmenuzar conceptos, y no me arrepiento. No, no está bien. Además, como tú dices, toda experiencia contribuye a la creación artística, ¿no? O sea, y claro, y un poco, ya que va la cuña publicitaria nuestra de la San Francisco, un poco la cosa que defiendo. Bueno, por cierto, aquí tenemos programa de ilustración, porque mencionabas que no se puede estudiar ilustración. Nosotros llevamos algún tiempo, Jorge no me va a dejar mentir. Pero sobre todo lo que yo defiendo, y es una cosa que es importante, nosotros tenemos una cosa que se llama artes liberales, que es la idea de que la gente no solo estudia su área específica de trabajo, sino que se les permite explorar otra área. Y eso me estaba acordando cuando veías tú eso, hablabas de los folders al comienzo donde tú tienes, que para ser artista o creador en cualquier rama, sea arte o no le llamen arte, porque bueno, según las altas alcurnias del mundo del arte contemporáneo, la ilustración no es arte, ¿no? Entonces, solo para que sepan que nosotros tenemos que designarle como a la ilustración como, no sé, una rama de la odontología o alguna cosa de esas, pero bueno, no sé. Pero bueno, en todo caso, todos los que queremos hacer algo que tiene con una expresión creativa, estética, esa posibilidad de explorar más allá de las disciplinas, lo interdisciplinario es una cosa súper importante. Y es una cuestión que yo, por ejemplo, yo estudié en la Politécnica, no se acuerdan, sabrán algunos, yo estudié matemáticas y también estudié programación, entonces, y incluso dentro de las áreas de ingeniería en ese entonces al menos, no sé cómo es ahora, no se podía cruzar, no podías ir a tomar clases de ingeniería de sistemas, de electrónica, porque estabas en otra facultad. En cambio, aquí en la universidad tengo el gusto de tener estudiantes de las áreas de física, en las clases de arte, ¿no? De las clases de las áreas de física, psicología, biólogos. Algunos incluso llegan y después de los posgrados abandonan la carrera principal, como pasó con nuestra amiga Carla Sánchez, que era bióloga y ahora es ilustradora. Y así se van descubriendo, ¿no? Pero es que es eso, ¿no? Es el hecho de que el descubrimiento es un viaje a lo desconocido. Y por tanto necesitas explorar eso con el proceso que mandabas, me pareció gusto, del proceso divergente. Eso que dices que pasa en el proyecto artístico, creo que pasa en la vida de las personas también. Los primeros años deberían ser de exploración divergente. Total. Y ya cuando estás en la tercera edad, como yo, ahí sí viene la converger hacia resultados. Sí. Y entonces hay eso, ¿no? Hay eso que es importante, que es explorar. Y eso no permite muchas de las estructuras educativas. Entonces quería dejar eso, ¿no? Que dejar en la mente de que, claro, incluso estos espacios son para gente talentosa que de repente no pudo estudiar arte porque no se le dieron la oportunidad. También esa cosa de la educación de que la gente es unidimensional, ¿no? O sea, usted es ingeniero, ¿para qué quiere estudiar artes? ¿Para qué quiere estudiar si usted es ingeniero? Claro. No sé, ¿sabes? Pero no sé si sigue haciendo ahí el Javier León, que es el decano, era el decano de... Él estudió economía en la San Francisco. Claro. Solo después en el posgrado estudió artes y ahora El buena decano. persona, gran artista. Entonces,
Sí, no sé, eso es un poco porque aquí también y pasa y esa es la razón de existencia de estos espacios comunitarios. Mucha gente que por alguna causa en su vida no pudo desarrollar el arte, pero tiene el arte dentro de ellos. Es una oportunidad que ellos se permitan, la gente se permita y la sociedad les permita también, ¿no? Entonces, es una pequeña reflexión que me motivó a partir de tu trabajo y de tu charla, sobre todo. Gracias, perdón que me tomé un Es poquito de tiempo. A ver, Yo también alguien quería quería. preguntarte, Sofía, que nos cuentes, o sea, más bien que nos cuentes un poquito más con tu experiencia educativa, o sea, con los cursos que estás haciendo ahora, que se ven igual, me parece que o sea, como en plataformas digitales, y cómo ha sido también esa parte de enseñar, justo que estamos hablando ahorita como de cambiar cosas, ¿no? O sea, como de Sí, cómo... es que esa ha sido como una de mis crisis más profundas. Porque estoy súper de acuerdo con lo que dice el Eduardo, ¿cachas? Y de hecho creo que esta estructura de educación es desde el colegio, ¿cachas? Que tienes que pedir permiso para que tu vejiga orine. O sea, me parece lo peor de lo peor. Y lo peor es que uno no se da cuenta hasta que sale. Por ejemplo, yo me di cuenta en la metro, cuando no tenía que pedir permiso para ir al baño, dije, oh, por Dios, qué asco haber estado en eso, ¿cachas? Como, en fin. Y claro, enseñar o dar talleres sí me ha conflictuado de alguna forma porque es cómo pasas info sin caer en el adoctrinamiento de alguna forma, porque además creo que el proceso creativo depende de cada persona. Y lo que yo encontré con el teatro, quizá al otro, a Juan Pérez, no le hace pero nada de sentido, ¿cachas? Entonces, si yo pongo ahí el ejercicio de teatro, el man se queda como... además, a mí me parece súper importante el juego y a veces siento que la gente está como tan estructurada en dame info que cuando juegan y se divierten sienten que no están recibiendo información necesariamente, que yo discrepo. Entonces sí es como a veces me conflictúa. Además, los talleres para que sean proto rentables tienen que haber como full gente, pero yo sí creo que para aprender es como yo contigo, ¿cacha? ¿En qué estás, cacha? ¿Quién eres? ¿Qué necesitas, cacha? Entonces sí me ha conflictuado. Me siento mejor con charlas, por ejemplo, porque ahí un poco voto como toda la info y si te gusta y te agarras de algo y te sirve, bacán. Pero sí es un tema pendiente lo de los talleres. Igual yo intento desde mi poca o mucha experiencia como llevar esta información teórica al espacio del juego, ¿cachas? Y que puedan encontrar, puedan como reconectar con este placer que a veces se nos olvida y creemos que cuando ya somos adultos tenemos que trabajar amargados, no sé por qué. Ajá, y también intento como ser honesta con mi proceso, que es un poco lo que puse hoy, que a veces suena muy hippie, ¿cachas? Y también siento a veces como esa sensación de, ay, esta man es muy pachamama, ¿cacha? Pero no es pachamama, es como, de verdad lo vivo así, ¿cacha? O sea, por ejemplo, yo para soltar un trazo necesito soltar algo en la vida, ¿cachas? Literal, es como, yo soy muy de relamer, muy así del detalle, y yo trato como llevarme a la mancha porque sé que me cuesta un montón. Y yo en algún momento cachaba que medio intentaba, medio se soltaba, pero otra vez volvía, ¿cachas? Hasta que dije, no, esto es más grande que solo el trazo, ¿cachas? Y es como, a ver, ¿en qué estoy como neurótica en la vida? Regresaba a ver, pongo un ejemplo, le tenía al novio así, ¿cachas? Entonces como, empiezo a soltar y es focazo porque ahí se suelta el trazo, ¿cachas? Y no es magia, no es hipismo, no es autoayuda, es real. A mí me ha pasado. Y yo les paso esa info a la gente que me quiere escuchar, ¿cachas? Pero si ya está muy hippie, pues está muy hippie y ya nada. Pero intento ser como honesta con lo que yo he vivido, ¿no? Sí. Gracias. Ok, Sí. igual quería compartir unas preguntas también de la Eso gente. justo iba a decir. Preguntan como qué artistas han influenciado tu trabajo, pero podemos expandirlo también no solo artistas, como qué personalidades, qué personas han influenciado en lo que es tu trabajo hoy en día. Full gente. Y de full no me acuerdo el nombre, ¿cachas? Porque veo un montón de gente. Ahorita en el Instagram veo un montón de gente, ¿cachas? Que me inspira y me da como ganas de jugar y de intentar cosas. Pero es difícil como acordarse los nombres, además yo soy un desastre. Sin embargo, hay gente que un poco como
sí, como que ha calado en mí, a veces más como por su actitud que por sus resultados, ¿cachas? Gráficos o plásticos. Por ejemplo, a mí la Isol me alucina o me alucinaba sus primeros trabajos porque sentía que era una niña contándote, ¿cacha? Lo que sea que te contaba, pero desde un lugar lúdico y poco pose, ¿cacha? Y poco yo te explico, sino como, mira lo que me salió de la barriga. Y tenía como un sentido como bien bonito y no sé, ahí me alucina un poco desde esa valentía de abordar el juego, ¿cachai? Sin pretender mayor cosa. Y creo que era una genialidad. Shantan es como, no sé, es como emoción, ¿cachai? Cuando le veo me emociona un montón, es como, no sé, conecto full con él. Hay, sí, hay un grabador que se llama Georg Hansen, que en cambio con él conecté por su osadía de explorar el grabado agua tinta y agua fuerte desde la ignorancia absoluta y un poco, él hizo mucho autorretrato y cada autorretrato es más raro y rayado que el otro, ¿cachas? Y es la misma cara, pero vos dices, oh por Dios, ¿cachas? ¿De dónde salió esto? Y me encanta porque creo que hay mucho juego detrás, ¿cachai? Y un poco linkeando con lo que decía el Eduardo, esto de permitirnos desbordarnos por varios lugares, siento que el Georg Hansen es muy eso, ¿cachai? Y por eso como que le tengo como mucho cariño. Y de ahí en general, igual siguiendo con esto de no quedarnos solo en imágenes, yo he leído como algunos textos que me han inspirado un montón y que me hacen full sentido. Me gusta mucho Foucault, me gusta mucho Bourdieu, que son como filosofía, antropología, no sé muy bien cómo definirlo. El teatro me parece que también aporta un montón, ¿cachai? Hay full cosas que yo he entendido, realmente he entendido de la gráfica, sintiéndolo en el teatro o viéndolo en el teatro. Y, ajá. Y hay, por ejemplo, la Charo Francés, a mí me alucina, que es cofundadora del grupo Mala Hierba. Y hay grupitos que están rayados que igual es como me alucinan y me inspiran a hacer un montón de cosas. Y eso, la infancia en general, ¿cachai? Yo siempre que puedo intento hablar con niños. Si son menos de 4 años, mejor, ¿cachai? Porque los manes la tienen clarísima. Y por ejemplo, ahí mis sobrinos han sido como súper claves también en mi vida. Ajá. ¿Hay más preguntas? Tenemos otra pregunta, te la voy a leer textual porque está medio larguita. Ya. Si podría relatar los traumas en los cuales uno termina cuestionándose entre la parte subconsciente de qué es lo que uno pretende comunicar con el trabajo y lo complicado que resulta el batallar las posturas y los clichés. Esta pregunta Pablito Pincay. Otra vez. Si podría relatar los traumas en los cuales Hola. uno termina cuestionándose, o creo... Tal vez Pablito Sí. creo que quiere verbalizar, ¿Sí? entonces a ver Pablito. Capaz él mismo te lo puede contar. Sí, Bienvenido, doctor Pincay. sí, disculpas que estaba anteriormente en el computador, entonces ahí no tengo ni audio ni vídeo, pero me cambié de dispositivo como para poder preguntar directamente. Porque justamente de lo que estaba explicando Sophie al respecto de las psicosis que a veces uno tiene cuando entra en este tipo de profesión, es que justamente son esos clichés en los cuales uno tiene comprendido el entender, el querer entender ese mundo, por decirlo así. Ya creo que lo explicó de alguna manera, pero sí hay ciertas situaciones en las cuales uno se deja inducir por querer entrar justamente a un círculo que uno
visualiza, supuestamente, ¿ya? Y que uno piensa que es digamos, el objetivo, ¿ya? O sea, este tipo de grupitos, sí, grupitos especiales, los grupitos privilegiados, los que están a la vanguardia, los que están en moda y todo eso, e intenta entender cómo lograr entrar a ese tipo digamos, inclusive de filosofía. Entonces, claro, uno termina autoanalizándose mejor. Entonces, hay algunos que tienen suerte, hay otros que no tienen suerte. Entonces, sí quería como un poco saber cuál fue su experiencia dentro de lo que era la Facultad de Artes, porque el diseño es muy interesante, abarca un área y obviamente en la Metro es casi netamente diseño. Pero en la Facultad de Artes, bueno, se supone que es dentro de la cuestión mucho más artística, bueno, artística entre comillas, y también hay otro tipo de visualización, por decirlo así, de lo que uno buscaría trabajar. No sé si es que me expliqué. Un poco sí, un poco no. Pablito, te amo. Pablito es uno de los que me inspiró a botarme de Zona Acuario, porque tú estudiaste y el Pablo un capo total y fue como, y sobrevivió a la central, me voy a lanzar. Maravilloso. Y además, gracias, no me haga mala propaganda. Pablita me dio uno como de los consejos así poderosos de la vida. No sé si te acuerdas, Pablito, pero yo estaba haciendo el tema central de Lele y era un estilo súper difícil y estaba pariendo mal. Y Pablito me dijo algo así como, no recuerdo las palabras, pero me quedé con la esencia que era un poco como a veces en lo sencillo hay más dificultad, ¿cacha? Y ahí está el ñeque y fue como, sí, Pablito, sí. Así es que nada, Pablito, I love you so much. Pero bueno, en lo que decías, no sé si te entendí del todo bien, pero conecté con algo mientras estabas hablando que quisiera como compartir también, que es esta nota de correr atrás de imaginarios que a veces son, si ya lo piensas bien, es como, ¿qué es de esto, no? De exposiciones, de ganar premios, de no sé qué, que a veces uno tiene como en el inconsciente o en el consciente, no sé, y anda como muy corriendo atrás, ¿no? Y queriendo y queriendo y queriendo. Y yo estaba así y cacho que no necesariamente sufría, pero no disfrutaba lo que estaba haciendo porque estaba corriendo atrás de algo que no sabía qué era exactamente, ¿cachas? Me acuerdo una sensación de decir, no sé qué edad tenía, pero digamos, ¿no? Tengo 25 y todavía no he hecho, no he tenido una exposición, ¿cachas? Y era como, oh no, o sea, como corriendo detrás de no sé qué. Yo caché que eso mermaba mi proceso de producción, porque me alejaba del juego y conectaba con una energía pendeja que es de comparación y de demostrar no sé a quién qué, que me ponía como así, ¿cachas? Que el trazo se me cerraba, que las ideas eran como en plan de, no sé, como de demostrar, y no lo disfrutaba, ¿cachas? Era como muy ansiógeno. Y cuando caché eso, que algo que para mí es importante, no sé si lo dije en la charla, es saber por qué y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿cachas? Como desde dónde conecto para hacer lo que hago, ¿cachas? Ya sea el teatro o ya sea la ilustración. Y cuando realmente me pregunto eso, muy pocas veces o casi nunca sale porque quiero el premio, ¿cachas? Generalmente es porque quiero hablar de este tema, porque me parece importante esto, porque, chuta, creo que el mundo necesita que se vea esto, ¿cachas? O porque tengo ganas de jugar esto, o porque hoy me quiero manchar por ahí, o porque hoy quiero explorar por ahí. Y cuando conecto con eso y dejo de querer lo otro, es muy loco porque lo otro aparece, ¿cachas?
todos los reconocimientos que me han salido a mí, que pocos he ganado, ¿cachai? Generalmente son como menciones o cositas así, me han surgido a partir de no querer, ¿cachas? No es que hago este libro para ganar el premio, ¿cachai? Hago este libro porque se me hace vital hablar sobre este tema, porque ya había visto esta personaje, porque escuché esto, que es un buen diálogo, porque ya tengo este texto, porque trabajé con esta persona que es alucinante, y entonces todo se compagina y es como, no sé, cacha, no sé si vaya a salir, pero esto lo disfruté un montón, tome, y flan, sale como la mención, el premio, lo que fuere. Y para mí ha sido lección de vida, ¿cachan? Yo ya no persigo nada, sino estar en paz, y eso tiene que ver también como la cantidad de trabajo que ahora acepto, que es un poco también lo que hablábamos con George, o lo que le contaba a George, que ya caché que lo mío no es trabajar como maquila, porque no logro inyectarle profundidad a lo que hago, ¿cachas? Cuando trabajo así como loquita. Entonces, eso determina... tiene un costo también, ¿no? Que es no trabajar tanto, lo que implica que no tengo tanta plata para comprarme 7 carros, ¿cacha? Pero también tiene un plus, que es que estoy feliz, que estoy tranquila y que siento que lo que produzco, más allá de que guste o no, sí tiene una profundidad que no tendría si es que estuviera trabajando a mí. Eso. Y no sé si va por ahí también, pero también sentí que cuando dejo de darme de latigazos, de esa nota de no tengo un estilo propio, de soy desordenada en mi proceso creativo, de no sé qué, cuando dejé de darme esos latigazos, que es intentar calzar en un molde que no soy yo, porque no hay otra Sofía Zapata en el mundo, empecé a disfrutar. Y para mí es eso, ¿cachai? La clave es como disfrutar y juego. El rato que no disfruto, yo veo clarito cómo las ilustraciones como se apagan, ¿cachas? Y cuando juego es puta, una mancha es maravillosa, ¿cachai? Al menos para mí, es como, ya está, es eso, no sé. Quizás es como priorizar también. Tal vez aprovecho para esa la viada que estabas ahí dando para conversar esto, porque precisamente, y eso que tú dices de, claro, dejar de que tú no puedes funcionar así, de estar trabajando eh, como máquina, eso yo lo viví porque yo también durante muchos años fui animador, o sea, y eso es, y llegué a estar harto, ¿no? Por lo que tú mismo que tú dices que te pasó a ti, porque claro, ya uno pasa haciendo trabajos que no le interesan, pero con además del problema de ahí que uno tiene una inversión en maquinaria que es tan grande que te mantienes trabajando porque sigues porque tienes que pagar y tienes empleados y todo eso. Claro que es el problema de ser adulto, ¿no? Un poco te iba a preguntar precisamente cómo es la negociación tuya para, digamos, porque por ejemplo yo veo en tus proyectos, yo veo, por ejemplo, y es lo que me gusta de tus proyectos, veo tus libros ilustrados, son ilustrados con un estilo personal y desgraciadamente en el mundo de los comerciales la gente quiere que las cosas sean de una cierta manera y hay ciertos, como tú dices, como ciertos estereotipos o ciertos prejuicios. Por ejemplo, eso que mencionas tú, y eso me ha pasado en la academia, por ejemplo, y en concursos que me ha tocado ser jurado, uh, por ejemplo, ilustraciones que yo encuentro magníficas, no, es que es demasiado complejo para los niños. Los niños necesitan, o sea, hay esta noción de que como los niños son sencillos, cuando yo, entre otras cosas, fui niño alguna vez y claro, me encantaron los dibujos barrocos y abigarrados desde que tenía 3 años, 4 años. Entonces digo, ¿sabe qué? Lo que tú decías no es subestime, ¿no? Pero ¿cómo te toca lidiar, o sea, hacer propuestas nuevas cuando la gente básicamente quiere lo mismo de siempre, ¿no? O sea, un poco, tú te propones una cosa y no es recibida. ¿Cómo ha sido tu proceso de mediar eso para hacer las cosas? Em, por suerte, creo yo, eh, como que la gente sabe lo que puedo hacer y de hecho por eso me buscan y hay como cierta gama Ujú. de posibilidades y no he tenido como mucho conflicto. Em, creo que ahí también tengo que agradecer a Sonacuario un poco esta nota como de saltar de distintos lugares y abrirse a cosas que quizá no son tan bonitas, pero son distintas, son raras, porque en la revista buscaban como nuevos estilos todo el rato. Me acuerdo que al inicio a mí me conflictaba hacer algo que no sea tan bonito, porque era, no, yo puedo hacer algo más bonito, pídeme algo más bonito. Pero, pero después terminé agradeciéndolo también. De hecho, ahora me gustan mucho las cosas como grotescas, pero armoniosas, me gustan un montón. Pero es algo también que ahora
me curo por lo sano antes de aceptar un trabajo, ¿cachai? Es como, ¿qué estilo quieres? Porque yo creo que cada estilo tiene un precio diferente. Hay, por ejemplo, estilos que yo necesito buscar fotografías y eso es un tiempazo, porque es buscar fotografías en alta resolución o que tienen más detalle, ¿cachai? Entonces no es lo mismo que si haces una viñeta y eso determina también la cotiza. Entonces yo lo que hago es como decir, ¿qué quieres? Mándame ilustras que veas mías que por ahí van y ahí le hago la cotiza. Y sí, 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 y si no, no. Pero también tú tienes mucha libertad ahora que eres autor integral, ¿no? También eso te ayuda. Ciertamente eso no son tus proyectos comerciales de alguna manera, ¿no? Sino son tus proyectos personales que de alguna manera, te quería preguntar, ¿te generan de alguna manera réditos comerciales o no? O de ingresos. Sí, la verdad no cacho bien matemáticamente cómo sigo viva, la verdad. Pero sí, o sea, ya he dejado de trabajar con editoriales. O sea, sí trabajo a veces. También es un tema porque siento que no es muy justo con el ilustrador y eso quizá viene a partir de una experiencia también. Yo no tengo nada contra los escritores, pero creo, por ejemplo, en un libro álbum, que si eres un capo, puedes sacar un buen texto en 1, 2 días, 3 días, y si eres un capo, ni cagando sacas un libro, las ilustraciones de un libro en 1, 2, 3 días, ¿cacha? Ni cagando. Es mucho más camello porque hay un proceso intelectual y hay un proceso de sentarse a hacer algo, ¿cacha? Manual. Y se nos cotiza a los ilustradores como si hiciéramos lo mismo, ¿cachai? E incluso se les trata mejor a los escritores. Y eso a mí no sé, ¿cachai? Para mí es como autoestima y respeto propio, ¿cachai? Porque es tiempo mío, ¿cachai? Tiempo de no estar haciendo mis proyectos personales y dibujándole A, B, C, D y que no me traten bien, ¿cachai? Que no se valore realmente el tiempo que estoy ahí. Es como, y quizá más bien a partir de eso también es que decido como, ok, si voy a gastar tiempo van a ser en mis proyectos personales y en darme cariño a mí, ¿cachado? Darle voz a lo que quiero decir. Y literal, no sé matemáticamente cómo sobrevivo todavía, porque además saco tiempo en el que no trabajo para hacer obras de teatro, que es más tiempo sin cobrar. Entonces, no sé, yo digo, los astros se alinean y permiten que siga viviendo, pero sí, pues hay otros proyectos que quizá no son con editoriales, pero que son re bonitos, ¿cacha? Como estos del medio ambiente que me llenan un montón, que es una ilustración, pero hay un pago respetuoso, ¿cacha? O con UNICEF, que fue el último trabajo, que es, no sé si lo tengo por acá, bueno, que es justo este de aquí, que es bonito también, ¿cachas? Que no es necesariamente con editoriales, pero que sí me ayudan. Igual el teatro, quieras que no, a veces sí me da espaldarazos para poder sobrevivir a esto. Ajá. El Gonzalo tenía una pregunta. Bueno, más que nada, hola Sofía, ¿qué tal? No, más que nada era el tema justamente de dar como un realce a lo que dijiste, de que claro, o sea, cuando uno va, mira, quién sabe, el tema ese de un libro, ¿no es cierto? Un libro ilustrado, ¿cómo se llama? Un libro, lo que sea, que tiene texto, que tiene imágenes, como que tiene más peso quién es el dueño de la obra, o sea, el que escribió la obra, el escritor o el que dibujó la obra. Entonces como Sí. que tiene más peso esa onda, ¿no es cierto? Igual sí también es verdad que sé yo, muchos libros te ponen, qué sé yo, textos de tal, o el nombre del libro, o el título del libro, y cómo se llama, por tal persona, ilustraciones tal persona. Pero de todas maneras, o sea, no sé cómo está en el ISBN, o sea, se manejan el tema de que tiene que ser el autor, el que escribió el autor, o lo que sea. Entonces, no sé, es un poco difícil, creo. El peso tiene que ser, claro, a menos que sea qué sé yo, un libro que íntegro, que tú ilustraste, tú leíste el cuento, tú escribiste, lo que sea, es otra cosa, ¿no? Pero la verdad que sí, en ese caso, lo que más está como establecido es de que el autor, el dueño, el que hizo, es el que escribió.
Sí, y de hecho solo en las palabras, porque a veces el escritor es el autor y el ilustrador es el ilustrador, ¿cachas? No se lo asume como autor. Y a veces pasa en libros de álbum que la idea es del ilustrador, que se busca un escritor para poder hacer más redondo, pero, y quizá la editorial pone, ¿no? Textos, ilustración, pero después así en las páginas donde se venden los libros no es raro que aparezca autor y el escritor, ¿cachas? Y el ilustrador es como cualquier cosa. Igual. Entonces, sí, es como un poco raro. Tal vez yo quiero añadir otra cosa que respecto, y eso es una reflexión ustedes, porque eso es, en la academia pasa y en todas partes, es que claro, es la idea de que la forma principal de pensamiento es la palabra. Sí, es decir, y eso es una cosa que cuesta mucho, por ejemplo, cuando en los últimos años, cuando vino el CENESID y nos vino a torturar a todas las universidades unos 10 años. Claro, un poco lo que nos pedían, por ejemplo, para que vean el peso de la palabra, es decir, ustedes para ser académicos tienen que hacer producción escrita y fue una lucha que tomó varios años, decir, ¿sabe qué? Los artistas tenemos que hacer arte. Esa es nuestra producción intelectual. Y Total. fue una lucha que tomó en serio, que yo pasé involucrado en esa lucha 2, 3 años, ¿no? Y fue así, porque claro, para ellos lo otro son dibujitos, no sé, el pensamiento es la palabra. Entonces es bien verbocéntrica la sociedad, ¿no? Y entonces, eso es, ¿no? Y eso se ve, y en el mundo del libro más aún, porque el baluarte principal de la cultura Gutenberg es el libro, y el libro es la palabra, ¿no? Y entonces, abrirse a otras manifestaciones como expresiones válidas del pensamiento, la música, lo otro, es una lucha, ¿no? Es una lucha. O sea, y por eso, y eso me recordaba con lo que tú decías a un comienzo, que, ¿te acuerdas? Tú decías que pasa que mucho el arte es muy intelectual y todo eso es de eso. Total. Es porque incluso yo tengo la creencia de que de alguna manera los críticos de arte, esos son gente que es incapaz de realmente entender los colores o los sonidos y lo único que pueden entender son las palabras y lo traducen a eso, porque traducen el mundo a un lenguaje que ellos pueden entender. Y como están en posición de poder, intentan imponer esa visión a todos. Y Total. entonces la última palabra la tiene el texto que analiza. Y es chistoso, no se han visto muchos libros de artistas. Las fotos, y esa es una decepción, ¿no ves el libro de un artista que quieres? Y las fotos son publicadas de este tamaño porque el resto es del texto curatorial. Porque eso es lo que o sea, y es que hay que entender, no todo el mundo entiende todas las dimensiones, o sea, y esa gente es la que entiende palabras diversas, o sea, cuando tú y entonces en la academia pasa que explicarles a estas personas debe ser lo suficientemente astuto como para traducir a ideas que les gustan. Y entonces la misma obra le traduce una idea que les gusta y ¡tac! Ya. Entonces, ese es el gran secreto del mundo del arte, poder empaquetar en ideas y entonces ahí viene, y por eso los filósofos, o sea, vas cogiendo ideas que están circulando es un poco eso para explicar, ¿no? Porque, claro, ha sido un proceso de los últimos años, pero ya se ha ido progresando, de hacer que al ilustrador le reconozca como un creador legítimo en sí mismo. O sea, no es solo, claro, incluso hacerle entender a la gente que es un ilustrador ha sido una lucha de varios años, ¿no? Porque dicen, el ilustrador es una persona que diagrama, no se visualiza. Es decir, no. Entonces yo les muestro en clase cuadros y les digo, a ver, ¿cuál es ilustración y cuál es pintura? Y a veces no se puede distinguir, porque también la idea de la ilustración es un estilo específico. No, y lo que es el ilustrador es que haces dibujos, pinturas que van a un medio impreso y ahí aparecen. Ese es donde. Y puede ser el estilo que tú quieras. ¿Ah? Entonces, un poco dejo esta reflexión, ¿no? Porque, claro, o sea, el mundo de la ilustración se lo ha intentado como comprimir, en realidad es un mundo bien amplio, que abarca montones de visiones, de estilos, estéticas, no sé. Entonces, Que fue también la solución del arte contemporáneo, empaquetar a toda la pintura y el dibujo y llamándole ilustración, ¿no? sí, un poco es de eso, ¿no? Sí. Sí, y bueno, una de las observaciones que yo siempre ratifico en este tipo de separaciones que se pretende hacer es que parte del éxito de la imprenta fue el reproducir imágenes, no solamente reproducir el texto. Así es. ¿Ya? Entonces, la ilustración tuvo su mayor éxito en que se podía explicar cosas con imágenes, porque la mayoría de gente no podía leer. Entonces, a partir de eso se empezó yo lo podría decir, tergiversar un poco el hecho de que la gráfica impresa se haya encasillado
en decirle ilustración, porque si al fin y al cabo uno dice ilustración, ¿qué quiere decir ilustrar? Ilustrar es enseñar, ¿ya? Otorgar un conocimiento que no se conoce. Eso en sí es ilustrar. Entonces, si uno busca eso en el diccionario, en la Wikipedia y en todos estos tipos de explicativos concretos, va a encontrar eso. No va a decir reproducción de dibujitos en una técnica en particular. No, es enseñar. Entonces, claro, mi primer cuestionamiento cuando leí eso hace muchos años, dije, entonces, ¿qué diablos estoy haciendo? Ya, no entiendo. Entonces, el pretender separar y encasillar es que esto es ilustrativo, esto es arte, esto es manualidad, esto es ni sé qué, esto es artesanía, esto es ni sé qué, ni sé cuantito, ni sé cuantote. A muchos nos ha vuelto un poco retrógrados y eso a estas alturas ya es preocupante. O sea, por lo menos para mí. Porque si al fin y al cabo mi pretensión es enseñar, o sea, a ver, bueno, doy clases también, es justamente hacerles entender este tipo de situaciones que son contraproducentes a la vez, ¿sí? Entonces, claro, lo que dice, por ejemplo, la Sofi, y que a mí también me molesta siempre, es que piensan que los niños son una tarea de bobos que hay que darles, pero masticándoles todo. ¿Ya? Y que hay tipos de ilustraciones de imágenes que no pueden ver porque son niños y no entienden. Sí, total. Entonces, claro, eso es muy fastidioso, ¿ya? Y eso encasilla muchísimo y limita muchísimo. Entonces, claro, alguna vez cuando entran en la pregunta de ¿para quién ilustras? O sea, digo, para mí. Porque al fin y al cabo yo soy el que veo si es que me gusta o no me gusta. Yo, según lo que me acuerdo, cuando era niño, quería ver estas cosas, pero no podía, solamente podía ver estas otras cosas. Entonces, prácticamente, la actitud, por lo menos en muchos factores en los cuales encuentro el poder tratar un imaginario, intento regresar a esa época de la infancia en la cual yo quería ver cosas en las cuales obviamente estaban publicadas y me encantaban de ver, pero que no habían otras en las cuales yo ya me había recreado un imaginativo. Entonces, claro, eso es lo que uno proyecta. Bueno, por lo menos dentro de lo que a veces yo trabajo. ¿Algo quería decir Tomás también? Bueno, yo un poco cambiando el tema, quería preguntarte, tengo problemas con la convergencia. O sea, sí, lo de la divergencia de hecho, yo admiro mucho tu trabajo y te felicito y te agradezco por haber compartido hoy con nosotros. Y claro, sí, yo veo tu trabajo y me cuesta pensar que todo es divergente, ¿no? O sea, porque digo, claro, entiendo que tienes un proceso súper rico también desde la metro y desde el trabajo en Zona Acuario, que te debe haber dado como una disciplina de también de cuando ya te pones de una idea, te pones a trabajar, ¿no? O sea, porque quiero decir, veo mucha riqueza en las texturas, en los trabajos. Justo, este año soy neófito en lo digital, entonces también digo, wow, o sea, hay unas cosas ahí que son complejas, ¿no? Solo el poco tiempo que nos queda, si me puedes dar algunos consejos o resumir rápidamente cómo es este proceso convergente, ¿no? Que debe tener pasos. Cuando dices, ya, aquí está lista, mando la ilustración y se fue. Cuando ya pones el archivo final. Final, ok. Sí, yo creo que depende de cada persona. Yo alguna vez en alguna charla decía que se sientan, ¿no? O sea, si tú eres como muy volado, entonces date caña, ¿cacha? Y ponte, no, me voy a dar 8 horas de trabajar y no me puedo levantar, ¿cacha? No sé si va por ahí, pero a lo que voy es que cada uno sabe de qué pata cojea, ¿cachas? Yo cojeo de la pata de estar relamiendo, ¿cachas? Todo el rato era lo que les decía.
como, como ilustraciones más, menos manchosas y como más perfectitas. Y eso, a mi parecer, hacen, yo creo que viene un poco del control y del miedo, ¿cachas? Del miedo al error, mío, que viene de fábrica, que soy muy neurótica, ¿cachas? Entonces yo lo que he hecho es como meterme en cosas donde no puedo tener el control todo el tiempo, ¿cachas? Y a la fuerza he tenido que amigarme con el error. El mismo clown es así, el teatro clown, ¿cachas? Es como todo el rato mostrando la miseria que eres, ¿cachas? Y estar bien con eso. Es focazo, ¿cachas? Es focazo. A mí me rompió la cabeza. Y eso aplicado en todo, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta, hice mucho tiempo agua fuerte y agua tinta, donde medio intuyes lo que estás haciendo, pero en realidad no tienes control, ¿cacha? Se te fue un minuto más del ácido y ya Es es al otra revés, cosa. claro. Ajá. Y hay ejercicios que recurro todo el rato, dibujar con la mano izquierda, por ejemplo, todo el rato. Quizá no queda tal cual, pero ya tengo una silueta que ni cagando hubiera salido con la derecha. Cojo eso y ahora sí, con la derecha vamos, ¿cacha? O me pongo como reto hacer manchas, ¿cacha? O me pongo como reto no borrar nada, ¿cacha? Pinta encima, pero no borres nada. Y ese tipo de cosas a mí me hacen como salir de esta cosa encasillada. Entonces depende de que caches tú qué es en lo que flaqueas, ¿cachas? En saber qué onda. Ahora sí es cierto que esto de vivir freelance sí necesita como mucha rigidez, porque, o sea, disciplina, porque si no, no trabajas nomás, ¿cachas? Es como tú eres dueño de tu tiempo, puedes decidir caminar todo el día y no trabajar nada. Entonces ahí sí toca como ponerse como un poco más estricto. Pero en general a mí lo que me ayuda como en ese proceso convergente de edición es esto que les contaba, como tener varias líneas narrativas, ¿cachas? Y cuando surge una pregunta es como, ¿de qué color es esto? O pongo 2 viñetas o pongo una larga, es como busco respuestas en cada línea narrativa, ¿cachas? Si es en la línea narrativa en la que, no sé, estoy hablando del enojo, de la furia, como les contaba en Matilde, es rojo, ¿cachá? Si es en la línea narrativa de adulto-niño, no sé, quizá puede ser un turquesa o un amarillo, ¿cachá? Si es de la línea, no sé, de... O te creas un camino también, ¿no? Como tu propio camino, pero más o menos, como lo que te entiendo de los colores, de ir asignando. O sea, te Sí, ayuda a bajar un poco más, quizás, ¿no? es como un mapa, ajá. Es como un mapa. Igual en el teatro, ¿cachas? Es como, yo estoy hablando de, no sé, de reciclar, ¿cachá? Pero no estoy diciendo, hay que reciclar. Estoy mandándome un poema de la luna, pero yo sé que estoy hablando de reciclaje, ¿cachá? Y, y no sé, por eso, por saber de qué estoy hablando realmente, sé dónde poner el matiz, ¿cachá? Sé dónde callarme, sé dónde poner la lágrima o la emoción, ¿cachá? Es como cuando rescata la luna, ¿cachá? Qué sé yo, no sé, me estoy inventando, ¿cachas? Pero es por qué, porque, yo sé que estoy hablando de reciclaje, que es, no sé, volver a utilizar, qué sé yo. Entonces, para mí estas líneas narrativas me ayudan un montón a editar y a concretar. Y otra cosa que creo que es súper valiosa también es tener a alguien detrás tuyo en quien confíes, en el criterio que confíes, tu esposa, tu pareja, tu pana, tu profe, que puedas como mostrarle cosas y que él también o ella se siente en la libertad de darte tus hachazos, ¿no? Que creo que es súper, súper valioso. Y chévere, Sí, la gracias. importancia del editor, ¿no? Sí. De hecho, es súper inspirador porque inclusive yo con el tiempo me he ido enterando que algunos de los miembros de la comunidad son músicos, inclusive César ha hecho títeres, yo también un poquito. Yo siempre a veces les motivo a que no somos divididos, no somos seres que van como al trabajo, ¿no? Hoy me toca este trabajo, entonces hoy voy con esta camisa. Total. Y no tratar de integrar esa vida en una sola cosa. Total. Y también creo que hay una simbiosis, como les decía, yo full cosas del teatro entendí en la ilustración y de la ilustración entendí en el teatro. Ah, claro, Literal, las conexiones. literal, ¿cachai? Ujú. Ajá. Claro, sí, sí.
Otra pregunta era, bueno, o mejor dicho, un comentario ahí era, claro, esta idea también de que ayuda al proceso de convergencia también es las limitaciones, ¿no? Entonces ahí esta idea, yo siempre uso en clases de aquí, porque uno no puede, no sé, solo la valentía solo aparece cuando hay situaciones de peligro, ¿ya? Y, o sea, si no hay situación de peligro, no hay persona valiente, ¿ya? La creatividad solo aparece cuando hay limitaciones. Si no hay limitación, no es creativo realmente, o sea, porque necesitas esa limitación para formar alrededor. Entonces, claro, una de esas limitaciones son el tiempo y los otros, y eso te moldea y te hace la disciplina para poder salir. Sí. Antes de que quería mostrarles una cosa, porque como estábamos conversando del pensamiento, verán, y esta idea del pensamiento, ahora les voy a mostrar esto de aquí, del mundo de los cómics. Un segundito. ¿Pueden ver mi pantalla? No todavía, pero sí. Ya. Casi. Ujú. Ya. Verán, este de acá es un libro que se... Bueno, a ver, tomarse los cómics en serio y eso de pensar con imágenes. Por ejemplo, esta de Nick Susanis, On Flattening, es una tesis doctoral de filosofía Acá. de PhD de la Universidad de la Columbia, hecho en cómic. Wow. Sí, entonces ahí esa tesis, ya, y es por Harvard University Press además. Entonces, eso es. También la obra de Baron Story, a quien le trajimos hace algunos años, también es reflexión filosófica, siempre a partir de imagen. Estoy intentando ver si nos aparece en este taller nuevamente, pero como está, lo encontré, bueno, ahí está. El señor, yo estuve cuando, justo estuve en esta exhibición del reciente, le trajimos hace algún tiempo, él ha sido, ya es uno de los grandes maestros, esto es aquí, esto es en la universidad, esta foto de aquí. Y él es también la reflexión filosófica más allá de lo visible, traducida a imagen en sus cuadernos, que él es la persona que creo que más dibuja en el mundo. Tal vez ahora el Kim Jong-il le compite, pero él todo es, o sea, él dibuja cada momento, todo el tiempo, en un proceso casi como de hacer música jazz, que también hace él, pero en visual. Entonces, estar haciendo, ya les voy a mostrar, tiene centenares de millones de cuadernos donde está dibujando todas sus vivencias y dibuja lo interno y lo visible y lo invisible. ¿Sí? Entonces son esas dimensiones. Entonces todos son de los cuadernos de él, ¿no? De los cuadernos de los dibujos de él. Entonces algún rato, ojalá podamos traerle, estoy intentando todavía. Ya. Pero bueno, quería dejarles con esas ideas, bueno, antes de volver a Sofía, era que un poco claro hay esto, ¿no? Que es, revisemos a Alan Flattening. O sea, el pensamiento no, o sea, el dibujo y la pintura pueden ser formas de pensamiento, ¿no? O sea, son formas de pensamiento. Súper Y entonces un compleja. poco tienen esa dimensión que todavía tengo que explorar. Y por eso es interesante lo que decía que le gusta leer Foucault y eso. Todo eso también se traduce a las imágenes, ¿no? Obviamente en cada traducción no se traduce totalmente. Ciertas cosas son intraducibles, pero ese es el esfuerzo, ¿no? Sí, El Bien, esfuerzo. sí. Bueno, yo nada más como igual agradecerte, Sofi, como para ya ir cerrando este espacio. Agradecer por el tiempo que le invertiste a esto, por la información que nos compartiste, por esa emoción que nos compartiste. Y, y nada, y si es que, como para cerrar, quizá unas palabras de si es que hay personas interesadas en la ilustración, ¿cómo las alentarías tú a tomar este camino? Ya como Una buena palabras pregunta. para cerrar. No sé, es que, no sé, igual yo sigo con lo mismo, ¿no? De que en la vida en general está bueno saber por qué y para qué haces las cosas. Si lo tuyo es la ilustración y te hace vibrar y te sientes bien y te sientes pleno, plena, pues éntrale, cacha, la ilustración, porque si algo sí creo que es necesario para sobrevivir económicamente en la vida es que te apasione lo que haces, cacha, lo que sea, no sé si sea economía o sea ilustración o sea lo que fuere. Y si acaso eso, que lo piensen bien, que se sientan bien y que si por ahí vibran, pues le echen como todas las ganas porque sí hay huequitos así para sobrevivir. Eso de que vivirá es bien relativo, ¿no? Porque quizá yo no tengo 5 autos, pero vivo del puta madre, ¿cacha? Soy súper feliz y no sé cuántas personas pueden decir eso, ¿cacha? Y es prioridades. ¿Qué quieres tú? ¿Carros o quieres vivir feliz? Ahí, ¿no?
Perfecto. Entonces, yo creo que con eso podemos cerrar este espacio. Otra vez, muchas gracias, Sofi. Muchas gracias a las personas que se conectaron, que nos acompañaron. Y recordarles que este espacio lo repetimos el último fin de semana de cada mes. Tenemos un invitado distinto. Próximo mes con Chubasco, ¿no? Sí, el próximo mes viene un extraordinario ilustrador mexicano que se llama Chubasco, que además es un caricaturista poderoso. Pueden verlo incluso, tiene un curso en doméstica de caricatura. Pero bueno, no solo eso, hace pintura, ilustración, dibujo, también alguien recontra, ultra productivo, es impresionante el hombre. Sí, y gran persona, pues gran persona también. Entonces, sí, eso es. Entonces, ese es nuestro próximo invitado seguro. De ahí los otros están. Ya les mencioné a Baron Story, que sí me encantaría que vuelva a dar una charla con nosotros. Y hay otras personas por ahí flotando. Sí, entonces. Sí, al grupo y a la comunidad. Como te contó Eduardo, estamos todos los sábados igual con esto del modelo en vivo. Ahorita estamos con el modelo virtual, pero igual todo el tiempo estamos armando diálogos y charlas en el espacio de dibujo que se ponen interesantes y que cuando tengas un tiempito te esperamos. De una, va a estar pendiente para apuntarme. Y gracias por la invitación y por el espacio y por la escucha. Y muchas gracias, Sofía. Estuvo buenísimo. Disfrutamos mucho, aprendimos mucho. Te agradecemos de corazón. Gracias. Un abrazo. Saludos a todos. Cuídense. Cuídense. No salgan de fiesta. Ahorita todavía no estamos del otro lado. Entonces, gracias. Hasta luego. Chao, chao.